Esta es la lección del módulo 17 en donde veremos el tema de cifrados. Como veníamos diciendo, este es un tema que está directamente relacionado con el tema de seguridad en VPNs, por lo cual vamos a trabajar directamente habiendo visto este tema de VPNs con anterioridad, lo cual es recomendable puesto que están directamente relacionados. Con los objetivos del módulo podemos ver de que aprenderemos técnicas para la utilización de cifrados en ofuscación de algunos ataques de red. Aprenderemos también técnicas para poder defendernos de ataques de redes utilizando cifrado de tráfico y aprenderemos adicionalmente fundamentos como conceptos de cifrado, cuáles son los métodos de cifrado que existen y diferentes aspectos matemáticos que nos ayudarán a entender esos métodos o esos tipos de cifrado. Desde innumerables tiempos ha sido este tema una práctica común en cuanto a la ofuscación de la información de importancia con fines militares. Inicialmente se creó con esta intención el manejo de todo lo que tiene que ver con el cifrado y básicamente de la comunicación privada para protección de datos, desde códigos criptográficos usado por los romanos hasta los más modernos algoritmos computacionales de la actualidad, siempre el objetivo ha sido el mismo, únicamente que el destinatario de la información pueda leerla y nadie más tenga esa posibilidad. Entonces, cuando surge una necesaria cuestión, ¿qué tan posible es descifrar un mensaje y hacerse con la información confidencial? Bueno, en esta lección obtendremos una idea de cómo se puede desarrollar. Arranquemos explicando o dando el concepto de lo que es un cifrado. En un cifrado es un procedimiento algorítmico mediante el cual se transforma un flujo de datos en contenido no legible, pudiendo recuperar su legibilidad al tener que ser descifrado con la llave correcta. Esto es un cifrado que nosotros podemos llamar en dos vías. Acá se tienen unos datos y se lleva un proceso de cifrado con una llave de cifrado específica, que es un factor externo y que uno ya debe conocer, y de esta manera se genera un flujo de datos cifrados los cuales son definitivamente ilegibles. En el cifrado criptográfico, que es en el que se usa el tema para VPNs de conexiones o de correo electrónico también, hay dos partes o dos pares, digámoslo así, de llaves de cifrado. En el cifrado criptográfico, como lo decimos, existen dos llaves teniendo cada partícipe de la comunicación una llave pública, el emisor y el receptor, y también tienen una llave privada. Esta información de las llaves públicas es conocida por los dos públicamente, mientras que cada llave secreta es leída solamente por su propietario. Así, de esta manera existen estos dos tipos de criptografía, una de las cuales utiliza llaves tanto públicas o privadas, mientras que la otra se utiliza únicamente llaves privadas a los dos lados de la comunicación. Estas son las que se conocen entonces como las técnicas de cifrado simétrico y de cifrado asimétrico. Existen además dentro del concepto algo que denominamos hatching. Es un algoritmo de una sola vía en la cual se cifra sin posibilidad de descifrado la información que se está implementando. Este tipo de algoritmo es usado para verificar hash a hash de información de autenticación en diversos servicios. Es decir, se cifra sin una intención de volver a descifrar lo que había en información y se comparan las cadenas cifradas para poder comprobar si se introdujo la misma información en los dos casos. Un ejemplo de ello son las famosas contraseñas de Linux. Como acá vemos,
En este archivo es un archivo etc shadow donde vemos que el usuario wireCriminal lo tenemos aquí en la parte de abajo. El usuario wireCriminal tiene un hashing de la contraseña y contra este es que se hace la verificación de la autenticación del mismo y no se va a hacer contra ninguna otra cosa. Esto es básicamente lo que entendemos como el algoritmo o el concepto de cómo se puede manejar el concepto de hashing. El primero de estos métodos de cifrado fue el conocido RSA o el Reverse Sharming Aldeman. Es un algoritmo de cifrado de clave pública donde se utiliza o es utilizado para crear firmas digitales y de textos cifrados. Entonces aquí podemos comentar de que este fue un algoritmo de cifrado muy famoso y hay muchas versiones de este. Y como es uno de los primeros y los más sencillos, pues decidimos colocar el método algorítmico que utiliza basándonos pues en lo que dice Wikipedia. Este tiene que ver con la descomposición de un número en factores primos. Entonces, de manera explicativa, vamos a ver que si elegimos dos números primos, en este caso son P y Q, y se computa el producto de P y Q, o sea, se hace un cómputo, una multiplicación, este producto, el cual para el caso es N, se usa como el módulo para las llaves privadas públicas, o sea, que para ambos casos se computa también una función que se llama totiente, la cual consiste en la multiplicación de P-1 por Q-1 y no directamente P por Q. Es la determinada computación de totiente. Y se elige un número entero que esté entre 1 y ese totiente. Y además que ese número E, que es el que está identificado en la diapositiva, que se encuentra entre 1 y el totiente, no sea divisible en común con el totiente por números diferentes a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que sean coprimos. Esa E que se encuentra en el exponente de la llave pública es básicamente eso, el exponente de esa llave que debe ser conocida para el cifrado. Y el problema básicamente del descifrado de este tipo de implementación consiste en que debemos satisfacer una relación de equivalencia que es D por E, el cual debe ser igual a 1 por el módulo del totiente, o sea, un módulo totiente, mejor dicho. Esto es un problema de aritmética modular donde en definitiva esa D es el exponente de la llave privada y que solo lo debe conocer quien ha cifrado la llave privada. Por eso estos procesos criptográficos son tan fuertes. Esto es un ejemplo de lo que es matemática, de cómo la matemática interviene en este tipo de cifrados y de cómo funcionan una de las más famosas formas y más simples de cifrado como lo es RSA. En una cuestión tan compleja que existió hasta hace algunos años, en el año 2007, algo que se llamaba RSA Challenge era un reto en el que se le pagaba a los grupos de investigación de diferentes empresas y universidades por saber si encontraban maneras en que se pudiera romper esos cifrados de RSA. Como se ve en la diapositiva, los que fueron descifrados o fueron rotos se incluyen entonces RSA 640, el RSA 200, el RSA 576, el RSA 160. Y esto concluiría o concluye de que el RSA se puede descifrar
bien sea con un esfuerzo computacional interesante o potente, o bien sin que se utilice ningún tipo de esfuerzo tecnológico, pero lo que sí se quiere evidenciar es que no es indescifrable. Ya ese challenge de RSA se cerró y falta ver entonces qué longitud de llave nos espera para otros retos de este mismo tipo. Tenemos también a DES, que significa Data Encryption Standard, siguiendo pues por la misma línea clásica. Este es un algoritmo de cifrado por bloques en el cual un bloque de texto plano es transformado en un bloque de texto cifrado de la misma longitud. Aquí, dentro de sus características, cifrado y descifrado con una única llave son las que se van a implementar, y su clasificación se encuentra entre los algoritmos de transposición univaluada y que ha sido demostrado de que tiene una debilidad ante los ataques distribuidos de fuerza bruta. Veamos que ante todo es un algoritmo de transposición, el cual es uno que pertenece a la familia de los algoritmos de tipo César, en donde existía hace muchísimo tiempo atrás algoritmos donde se hacían transposición de dígitos, por ejemplo, cuando uno iba a escribir de pronto A, B, C, D, D, pudiera ser que el texto cifrado quedara convertido en B, C, D, E, F. Es decir, que uno corriera una letra o varias letras adelante o hacia atrás, y estos son los denominados algoritmos de transposición, los cuales eh, se logran descifrar transponiendo las letras o los caracteres al contrario o al revés, o sea, utilizando la forma inversa. Obviamente, DES no hacía un algoritmo de transposición tan simple, ya que la transposición variaba con respecto a las letras y a la posición de las mismas, pero pues era bastante sencillo, y de definitiva se mostró que era débil ante todos estos tipos de ataque de fuerza bruta y ataques de transposición, ya sean por software, que se hacían con algunos intentos bastante pesados de software, y que luego se tuvo que transformar para convertirse más adelante en el llamado 3DES, por el tema, como se decía, de su debilidad. Este ya es un algoritmo mucho más fuerte y que merece un estudio más detallado. Este diagrama es un diagrama pues simplificado del cifrado de DES, donde primero se toma, como este es el caso, se toma un tamaño de bloques de 64 bits y se hace una permutación y se parte la cadena permutada entre bloques de 32 bits. Después de eso, de que se parte la cadena en bloques de 32 bits, se toman esos bloques y se truncan y se transponen y se hace una operación lógica XOR, aquí se ve, y así sucesivamente hasta que se llegara a un número específico de rondas para ese diagrama o ese esquema de descifrado. Cuando hablamos de lo que es para DEX, aproximadamente estábamos hablando de 30 a 40 rondas de cifrado, lo que quiere decir que ese DES fue pionero básicamente en lo que tiene que ver con cifrados permutatorios. Otro tipo de cifrado que lo conocemos como el Rivet Cipher 4 es un tipo de cifrado que fue utilizado o es obviamente utilizado con el tipo de seguridad para redes wireless, y es una implementación como un SSL y web. Su simplicidad facilita la implementación de aplicaciones con cifrado RC4, aunque sus debilidades lo hacen muy susceptible a ataques estadísticos al alcance de cualquier sistema computacional. Sigue siendo pues un sistema o un algoritmo de cifrado implementado en diferentes redes inalámbricas, ¿no?
Entonces, si los primeros bits de la llave de cifrado de este tipo de algoritmo son repetidos a lo largo de varias ejecuciones del mismo, entonces el ataque estadístico sería de manera trivial, o sea, sería básicamente insignificante. Vemos aquí un diagrama simple de lo que es la implementación del algoritmo RC4, que pues para el caso lo llevaremos para un estudio mucho más avanzado en siguientes métodos cuando trabajemos más adelante con cracking o implementaciones con redes wireless. Otro tipo de cifrado algoritmo puede ser el RC5 y el RC6. Estos son algoritmos que son denominados por bloques y de forma similar al DES, estos algoritmos mantienen un tamaño variable tanto a nivel de la llave como del bloque de cifrado, lo que los hace básicamente mucho más fuertes frente a otros posibles ataques. Decimos entonces que el tamaño máximo de la llave de estos dos algoritmos de RC5 y RC4 alcanzaría básicamente los 2040 bits. Con un tamaño de estos de bloque de 64 bits y de 12 permutaciones se requeriría entonces una cantidad aproximada de 20 billones de intentos para poder llegar a romper el cifrado de una llave RC5. Este sería pues el conocimiento que deberíamos empezar a tener ya con todos los tipos de algoritmos de cifrado. Dentro del ejemplo que tenemos aquí para el cifrado de RC6, pues tenemos ya un esquema un poco más complejo y que pues vemos no prudente en este momento llegar a implementarlo o llegar a explicarlo, porque lo llevaremos básicamente de manera directa en todo lo que tiene que ver con los laboratorios de cifrado. Bueno, las funciones criptográficas de hash también son funciones de cifrado, pero son funciones determinadas en una sola vía. ¿Por qué? Porque aquí, teniendo a la salida de un algoritmo un valor de alguna cadena de alta complejidad que cambie notablemente los mínimos cambios de entrada de dicho algoritmo. Estas funciones no pueden ser usadas en ningún momento para cifrado en las comunicaciones porque los algoritmos de cifrado no son fácilmente reversibles y en algunos casos corresponden a funciones multivaluadas. Entonces, este es uno de los motivos de que las funciones de hash tienen a su rango de acción implementado en procesos de verificación y autoautentificación de hash a hash. Siguiendo con los métodos de cifrado, los HMAC son algoritmos también de cifrado que combinan funciones criptográficas de hash parecidos a los anteriores con el uso de una llave secreta. ¿Para qué? Para lograr obtener una capa adicional de seguridad en cuanto al cifrado sobre el protocolo que van a trabajar. Este ya es un tema de autentificación que vamos a leer mucho más fácil y de manera más clara en el RFC 2104. Como un ejemplo de ello, vemos que es muy posible llegar a completar un cifrado de HMAC con MD5, de tal manera de que pues la salida obtenida de manera final se obtiene combinando lo que tiene que ver con HMAC, SHA y SHA2. Es bien interesante este tipo de cifrado puesto que nos va a permitir tener un control total de todo lo que tiene que ver con la implementación en algún tipo de redes. Tenemos acá una definición formal o un ejemplo de HMAC, donde vemos una función HMAC que tiene unas variables de paso key y mensaje. Aquí se toman unas variables de memoria igualadas a los tamaños de bloque y se asignan a unas variables y se empieza a hacer un análisis y una evaluación por medio donde decimos que si la longitud del key o de la llave es mayor al tamaño de bloque, entonces esta llave va a tomar el valor del hash key y ya se sigue realizando un ciclo para que se llegue a evidenciar en qué momento se cumplen esas condiciones y se da una salida normal. Después se haría un retorno de hash
utilizando ya las variables y los valores que se han implementado dentro de lo que es el esquema de cifrado. Continuando, tenemos uno de los algoritmos de cifrado más famosos que han existido, como son el algoritmo de MD5, el cual es un algoritmo de hash con una longitud normalmente de 128 bits. Entonces, este es un hash MD5 que básicamente puede ser escrito como una serie de 32 dígitos hexadecimales y de esa manera vamos a representarlo y a verlo cuando utilicemos todas las herramientas que nos permiten hacer este tipo de cifrado con este algoritmo. Entonces MD5 es una función multivaluada y lo que significa es que no es factible llegar a encontrar un flujo de datos original desde un archivo cualquiera o un texto cifrado a partir de su hash MD5. Esto también lo vamos a ver implementado en los laboratorios prácticos. Hablando un poco más de la parte específica de MD5, vemos que la longitud de ese hash MD5 es lo suficientemente corta para poderlo hacer vulnerable a diferentes ataques de criptoanálisis que se desarrollarían con diferentes herramientas utilizando también esquemas de diccionario o esquemas de tablas precomputadas. Sin embargo, pues esto puede llegar a evitarse utilizando los salts adicionales a las cadenas originales de cifrado, que ya son técnicas de saltado. MD5 es ampliamente usado pues en todas las aplicaciones, en la gran mayoría de aplicaciones de cifrado, abarcando desde lo que es el hashing de contraseñas en sistemas operativos hasta diferentes aplicaciones con hash de verificación en la integridad de archivos para descarga, que es lo que normalmente conocemos cuando vamos a hacer descargas directas de pronto de programas como Megadownload o algunos tipos de servidores de descarga donde nos entregan el MD5 para compararlo con el archivo que sea original al que nosotros bajamos. Dentro de nuevas características o otras características mencionadas en MD5, vemos que este es un algoritmo que es muy débil al tipo de colisiones, posibilitando que exista una vulnerabilidad o una factible existencia de dos entradas algorítmicas con producción de hash criptográfico exactamente iguales, lo cual sería un problema. En el 2008 se logró demostrar de manera experimental en los laboratorios de diferentes universidades de que existe el hallazgo de una colisión de MD5 con el procesamiento de equipos computacionales modernos, o sea, con máquinas de alto rendimiento en un máximo aproximado de 2 horas, que es el tiempo en que se podrá demostrar el rompimiento de el el cifrado de este algoritmo. Vemos algún ejemplo de cifrado con HMD5 en donde vemos una frase: el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, y vemos que la cadena de caracteres que me está entregando el MD5 es totalmente diferente a la de abajo, y básicamente lo hacen estos dos puntos al final de la frase, lo cual es evidente de que no son iguales las mismas frases, por ende el algoritmo o el hash MD5 es totalmente diferente también. Vamos a encontrar una herramienta que nos va a permitir trabajar con esta función de MD5 en www.md5.cs en la página para poder computar sumas con algoritmos de hash MD5. Otra herramienta que encontramos también es MD5 Sum, que es un programa también para hacer computado de MD5. Tenemos otro que es muy conocido como lo es el SSA1, que es un algoritmo criptográfico de hashing también utilizado en varios tipos de aplicaciones.
normalmente para poder llegar a hacer verificación en autenticaciones seguras en algunos accesos o algunos programas. Esta longitud de hash de SHA-1 ya es diferente a la del MD5, puesto que tiene 160 bits y la entrada del mensaje siempre para el tema de cifrado debe tener un máximo de 2 a la 64 bits. Existen además el hash de SHA-2 con longitudes de hash diferentes de entre 224, 256, 384 y hasta 512 bits de longitud. Bueno, esta longitud del hash de SHA-1 lo llega y lo hace mucho más resistente al tema de colisiones y ataques por tipo de cumpleaños que por ejemplo son implementados también con MD5. O sea, no se han encontrado ataques efectivos para el tema de SHA-1, pero sí se han logrado detectar algoritmos para el tema de funciones criptográficas similares. Entonces, el avance en cuanto al procesamiento de estos sistemas con equipos modernos ha llevado a estudios que nos dan como conclusión que una altísima posibilidad de poder llegar a vulnerar SSA1 podría llegar a lograrse con un máximo de 2 a las 63 operaciones. Esto es algo, un número pues un poco grande, ¿no? Tenemos también el mismo cifrado con SHA1, donde vemos el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, y con los dos puntos vemos de que las cadenas de cifrado con el hash pues son totalmente diferentes, también tomando el mismo ejemplo. Y la herramienta que podemos utilizar es el www.sha1.cs. Dentro de ya los esquemas para poder finalizar o ir finalizando este tema de cifrados, vemos que otro de los algoritmos, y es muy importante tenerlo en cuenta, es el Blowfish. Este es un algoritmo descifrado por bloques, al igual que los dos anteriores, pero que basa sus funciones en algo que se llaman las funciones de Feistel. En el caso del Blowfish, el tamaño del bloque es de 64 bits y el tamaño de la llave puede llegar a variar entre los 32 y los 448 bits. Bueno, anteriormente en su época el Blowfish fue desarrollado como un algoritmo no propietario, era de la comunidad libre, pero sin ningún tipo de patente, lo cual posibilitaba su libre utilización por parte de cualquier persona, y normalmente el creador que desarrolló Blowfish lo diseñó teniendo como objetivo el llegar a reemplazar en algún determinado momento al algoritmo de DES. Este cifrado de Blowfish es muy robusto y básicamente se ha tenido dentro de las pruebas realizadas que es bastante resistente al tema de colisiones, al punto de pues no existir en este momento, o al menos hasta hace un tiempo, ataques que se pudiera romper con la seguridad criptográfica de este algoritmo de cifrado. Entonces se dicen que algunos estudios sugieren que el máximo de tiempo para poder llegar a romper el cifrado de Blowfish estaría entre más o menos 2 a las 129 operaciones, un número ya bastante grande. Y siguiendo con el tema de los algoritmos de cifrado, entramos a lo que es el encadenamiento con las redes VPNs, que es el tema interesante que vimos anteriormente, y hablamos aquí de lo que es Secure Shell, que en particular vamos también a comentarlo junto con OpenSSH, que son ya aplicaciones que permiten la realización de comunicaciones de manera cifrada a través de redes VPN. Con SSH o Secure Shell podemos crear un túnel de manera segura para poder ejecutar diversos servicios de red. Dentro de las alternativas más populares para el manejo de remoto a nivel de sistemas operativos Unix y en diversas aplicaciones de pronto como ya tercerizadas como VNC, SSH es una alternativa que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo.
Este algoritmo, este esquema de seguridad SSH permite conexión de túneles entre servidores X Windows y el manejo de puertos remotos a través de túneles con el protocolo de TCP. Esto llega a convertir a SSH en una herramienta muy poderosa para el encubrimiento de ataques de zonas desmilitarizadas y redes de área local. Dentro de las aplicaciones que incluye SSH se encuentran el SSH en el cliente, SSHD en el servidor, SCP, que ya es una copia de archivos remotos con SSH, el SFTP, que ya es implementado para hacer cifrado de contenido de tráfico sobre protocolos de FTP, y el SSH Keygen, que es el generador de claves para este esquema de SSH. Entonces, estos son algunas de las aplicaciones o las aplicaciones con las que podemos contar dentro de este trabajo con aseguramiento o seguridad de entunelamiento en redes VPN. Entonces, este SSH se puede llegar a implementar en tecnologías de cifrado como las que hemos visto anteriormente, Blowfish, AES, 3DES, y esto lo convierte en una herramienta muy potente porque nos va a permitir bloquear ofuscación a tráfico malicioso, nos va a lograr ofuscar o contrarrestar tráfico malicioso dentro de nuestra red. Uno de estos métodos que comúnmente utilizamos algunos profesionales también son utilizados por atacantes expertos y consiste en el manejo de diferentes herramientas SSH y que busca entorpecer el tráfico de la red o ofuscar el tráfico malicioso, generando después un acceso efectivo a un sistema comprometido, logrando de esta manera tratar de penetrar y perpetrar y poner en desbalance la seguridad de diferentes esquemas de red. En unos años atrás, como lo fue en 2008, se llegó a descubrir una vulnerabilidad en la implementación que se realizaba con algunos sistemas operativos de Linux, en donde SSH permitía un ataque exitoso de fuerza bruta a un servidor de estos mismos. ¿Qué pasaba en esta ocasión? Pues esta vulnerabilidad lo que hacía era que se evidenciaba como una falla de programación del generador de números aleatorios usando para la generación de llaves o usado para la generación de llaves de RSA en OpenACSH, lo cual permitía un ataque válido con un máximo de 2 a la 16 intentos, lo cual era un número pues bastante pequeño, y el tiempo de rompimiento o el tiempo de vulnerado de este esquema de aseguramiento era muy poco, prácticamente en un 2 o 3 o 4 minutos podríamos estar desarrollando esto. Herramientas que nos permiten manejar este tipo de cifrados tenemos como PuTTY. Es una herramienta que utiliza programas de SSH, normalmente utilizado para conectividad sobre redes VPN. Contamos también con implementaciones ya en cliente de SSH de manera oficial de Tectia. Y con esto llegamos a lo que es la parte final de cifrado. No es más el tema. Hemos visto diferentes tipos de cifrado, los métodos, los algoritmos con los cuales se desarrollan este tipo de actividades y algunos aspectos matemáticos que, si bien no están directamente explícitos en lo que es el perfeccionamiento dentro del curso, sí es bueno comentarlos porque nos van a dar una idea bien interesante de cuál es el funcionamiento interno de los mismos. Los invitamos entonces para que continúen con los laboratorios, encadenen de manera directa y vean de manera consecutiva el tema de seguridad en VPNs junto con este descifrado. Nos vemos en la siguiente actividad. Un ejemplo de ello son las famosas contraseñas de Linux. Como acá vemos en este archivo, es un archivo etc shadow donde vemos que el usuario Wire Criminal
lo tenemos aquí en la parte de abajo. El usuario web criminal tiene un hashing de la contraseña y contra este es que se hace la verificación de la autenticación del mismo y no se va a hacer contra ninguna otra cosa. Esto es básicamente lo que entendemos como el algoritmo o el concepto de cómo se puede manejar el concepto de hashing. El primero de estos métodos de cifrado fue el conocido RSA o el Reverse Charming Alderman. Es un algoritmo de cifrado de clave pública donde se utiliza o es utilizado para crear firmas digitales y de textos cifrados. Entonces aquí podemos comentar de que este fue un algoritmo de cifrado muy famoso y hay muchas versiones de este por su propietario. Así, de esta manera existen estos dos tipos de criptografía, una de las cuales utiliza llaves tanto públicas o privadas, mientras que la otra se utiliza únicamente llaves privadas a los dos lados de la comunicación. Estas son las que se conocen entonces como las técnicas de cifrado simétrico y de cifrado asimétrico. Existen además dentro del concepto algo que denominamos hatching. Es un algoritmo de una sola vía en la cual se cifra sin posibilidad de descifrado la información que se está implementando. Este tipo de algoritmo es usado para verificar hash a hash de información de autenticación en diversos servicios. Es decir, se cifra sin una intención de volver a descifrar lo que había en información y se comparan las cadenas cifradas para poder comprobar si se introdujo la misma información en los dos casos. Un ejemplo de información de importancia con fines militares. Inicialmente se creó con esta intención el manejo de todo lo que tiene que ver con el cifrado y básicamente de la comunicación privada para protección de datos, desde códigos criptográficos usado por los romanos hasta los más modernos algoritmos computacionales de la actualidad, siempre el objetivo ha sido el mismo, únicamente que el destinatario de la información pueda leerla y nadie más tenga esa posibilidad. Entonces, cuando surge una necesaria cuestión, ¿qué tan posible es descifrar un mensaje y hacerse con la información confidencial? Bueno, en esta lección obtendremos una idea de cómo se puede desarrollar. Arranquemos explicando o dando el concepto de lo que es un cifrado. En un cifrado es un procedimiento algorítmico mediante el cual se transforma un flujo de datos en contenido no legible, pudiendo recuperar su legibilidad al tener que ser descifrado con la llave correcta. Esta es la lección del módulo 17 en donde veremos el tema de cifrados. Como veníamos diciendo, este es un tema que está directamente relacionado con el tema de seguridad en VPNs, por lo cual vamos a trabajar directamente habiendo visto este tema de VPNs con anterioridad, lo cual es recomendable puesto que están directamente relacionados. Con los objetivos del módulo podemos ver de que aprenderemos técnicas para la utilización de cifrados en ofuscación de algunos ataques de red. Aprenderemos también técnicas para poder defendernos de ataques de redes utilizando cifrado de tráfico y aprenderemos adicionalmente fundamentos como conceptos de cifrado, cuáles son los métodos de cifrado que existen y diferentes aspectos matemáticos que nos ayudarán a entender esos métodos o esos tipos de cifrado. Desde innumerables tiempos ha sido este tema una práctica común en cuanto a la ofuscación del. Esto es un cifrado que nosotros podemos llamar en dos vías. Acá se tienen unos datos y se lleva un proceso de cifrado con una llave de cifrado específica,
que es un factor externo y que uno ya debe conocer, y de esta manera se genera un flujo de datos cifrados los cuales son definitivamente ilegibles. En el cifrado criptográfico, que es en el que se usa el tema para VPNs de conexiones o de correo electrónico también, hay dos partes o dos pares, digámoslo así, de llaves de cifrado. En el cifrado criptográfico, como lo decimos, existen dos llaves teniendo cada partícipe de la comunicación una llave pública, el emisor y el receptor, y también tienen una llave privada. Esta información de las llaves públicas es conocida por los dos públicamente, mientras que cada llave secreta es leída solamente